El policía lo miró de arriba abajo con una sonrisa de superioridad, sin saber que en pocos minutos estaría tragándose sus propias palabras frente a toda una multitud. El asfalto ardía bajo un sol implacable, y el aire vibraba con ese calor que distorsiona las siluetas a lo lejos. En medio del bullicio del centro, un joven latino avanzaba con paso tranquilo, las manos en los bolsillos y la mirada fija al frente. No llevaba traje, ni corbata, ni señales de pertenecer a ese barrio de oficinas lujosas, y eso fue suficiente para que, desde el otro lado de la calle, un oficial decidiera que debía interceptarlo. A cada paso, el policía se acercaba con esa seguridad arrogante de quien cree que la ley está siempre de su lado. Lo que no sabía era que aquel joven guardaba un secreto capaz de cambiar el rumbo de esa escena en cuestión de segundos. El oficial Martínez, un hombre corpulento con gafas oscuras y un bigote que parecía haber sido recortado con regla, cruzó la calle con paso firme. Cada movimiento suyo transmitía autoridad, o al menos eso creía él. ¡Tú! ¡Detente ahí mismo!, ordenó con voz grave, sin siquiera preguntar el nombre del joven. La gente alrededor comenzó a ralentizar el paso, algunos fingiendo no mirar, otros sacando disimuladamente sus teléfonos para grabar. El joven, de no más de 30 años, alzó la vista con calma. Sus ojos, oscuros y serenos, no mostraban ni miedo ni nerviosismo, algo que al policía le incomodó al instante. ¿Dónde crees que vas?, preguntó Martínez, bloqueándole el paso. A mi trabajo, respondió el joven, con un tono tan simple que sonó provocador. ¿Trabajo? Claro. ¿Y cuál sería ese trabajo?, dijo el oficial, remarcando la palabra con un dejo de burla. En su mente, Martínez ya había dibujado una historia. Un joven latino caminando solo por un barrio de oficinas, sin traje ni corbata. Solo podía estar metido en algo. Sacó su libreta, pidió identificación y, sin esperar respuesta, comenzó a revisarlo visualmente de pies a cabeza. El calor se intensificaba y una gota de sudor recorrió la frente del joven, pero su postura permanecía intacta. «DNI ahora», ordenó el oficial con la impaciencia típica de quien no espera resistencia. «Claro», respondió el joven, sacando lentamente su billetera. El murmullo entre los transeúntes crecía. Una señora susurró: «Pobre chico, ya lo van a llevar», mientras un adolescente grababa cada segundo. Martínez estiró la mano para tomar el documento, pero el joven no le entregó una tarjeta de identificación cualquiera. No, lo que colocó frente a él fue algo que congeló el aire por un instante. Era una placa, no una placa de policía local, sino una insignia metálica, brillante, con 3 letras que hicieron que el corazón del oficial diera un salto: FBI. Martínez parpadeó, confundido. El joven lo miró a los ojos y, sin elevar la voz, dijo: «Director adjunto, ¿algún problema, oficial?». El silencio cayó como un muro invisible. Los teléfonos ahora apuntaban de frente. La expresión de Martínez cambió de burla a desconcierto. Y ahí comenzó todo. Martínez tragó saliva. Su mano, que segundos antes sostenía con firmeza la libreta, ahora parecía no saber dónde colocarse. «¿Esto es una broma?», intentó reír, pero la risa salió entrecortada, como si dudara de su propio argumento. El joven no respondió enseguida. Guardó la placa con la misma calma con la que la había mostrado, y sacó del bolsillo interior de su chaqueta una credencial con fotografía, holograma y sellos que no dejaban lugar a dudas. La multitud, que hasta entonces solo observaba, comenzó a reaccionar. «Es real», susurró el adolescente que grababa, ampliando el zoom de su teléfono. «¿Qué hace un agente del FBI aquí?», preguntó la señora, ahora con una mezcla de curiosidad y orgullo mal disimulado. Martínez, todavía incrédulo, se inclinó para ver mejor el documento. La credencial llevaba el nombre: Alejandro Cruz, Deputy Director, Federal Bureau of Investigation, y una firma oficial. El oficial sintió un frío recorrerle la espalda. Su entrenamiento le decía que debía manejar la situación con protocolo, pero su ego herido lo empujaba a no ceder tan rápido. «Aunque seas del FBI, esto es un control rutinario», balbuceó, como si buscara justificar su error frente a las decenas de ojos que lo miraban. «Un control rutinario. ¿En base a qué, oficial?», preguntó Alejandro cruzando los brazos.
El tono no era agresivo, pero sí firme, como quien sabe que no está en desventaja. En ese momento, un murmullo más intenso recorrió a los presentes. Desde la esquina, otro policía se acercaba, alertado por el posible altercado. Pero cuando vio la escena, un joven latino desafiando con serenidad a un uniformado que parecía no saber qué decir, ralentizó el paso, intentando comprender qué pasaba. Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. «Voy a repetirlo, oficial». «¿En base a qué me detuvo?», preguntó, dejando claro que esa respuesta no solo era para él, sino para todo el público que grababa. Martínez miró a su alrededor. Sintió que cada cámara era un testigo incómodo, cada rostro un jurado silencioso. No lo sabía aún, pero aquella pregunta sería el principio de un desmoronamiento que no podría detener. El calor del sol parecía menos sofocante que el calor de las miradas que ahora caían sobre el oficial Martínez. Cada segundo que pasaba sin responder a la pregunta de Alejandro era un golpe invisible a su autoridad. Tragó saliva otra vez, intentando pensar en una salida. Simplemente noté un comportamiento sospechoso, dijo al fin, pero su voz no tenía la misma firmeza de antes. ¿Sospechoso?, repitió Alejandro alzando ligeramente una ceja. ¿Caminar por la calle es sospechoso? ¿O es que mi apariencia lo es? El murmullo creció, y entre la multitud se escucharon frases como «Eso es perfil racial», y siempre lo mismo con ellos. Martínez sintió que su rostro ardía, no por el sol, sino por la vergüenza que intentaba disimular con un gesto de dureza. Dio un paso atrás, como si así pudiera recuperar el control. «Mire, señor Cruz, ¿verdad? Yo solo cumplo con mi deber». «El deber, oficial, también implica respetar la Constitución», respondió Alejandro sin perder la calma. «Y en este momento, frente a todos estos testigos, usted está a punto de quedar registrado como un ejemplo de abuso de autoridad». Algunas personas ya transmitían en vivo. El adolescente del teléfono gritó: «Estamos en directo, más de 1000 personas viendo». Ese dato fue como un mazazo para Martínez. No solo estaba frente a un agente del FBI, ahora también era el protagonista involuntario de un video viral en potencia. Desde la esquina, su compañero llegó finalmente y le preguntó en voz baja: «¿Qué pasa aquí?». Martínez no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de súplica y orgullo herido. Pero Alejandro, que escuchó la pregunta, se giró hacia el nuevo oficial. «Su compañero me detuvo sin causa aparente, y ahora se niega a responder qué considera sospechoso en mí». El silencio volvió, pero esta vez era más pesado. Se sentía como si el aire se hubiera detenido. Los teléfonos, inmóviles, apuntaban a la cara del oficial, esperando un error más, y Martínez estaba a punto de dárselo. Alejandro dio un paso más, acortando aún más la distancia con Martínez. Su mirada ya no era solo calmada. Había adquirido ese brillo frío de alguien que está a punto de dar el golpe maestro. «Oficial, voy a pedirle que llame ahora mismo a su superior», dijo despacio, asegurándose de que cada palabra quedara registrada en todos esos teléfonos. Martínez frunció el ceño. «¿No es necesario?». «Sí, lo es», interrumpió Alejandro con voz firme. «Y lo voy a solicitar por protocolo. Usted sabe que, si me niego a moverme, no puede tocarme sin justificación legal. Y también sabe que esta conversación ya está documentada en múltiples dispositivos». La gente murmuró con más fuerza. La señora que antes lo compadecía ahora tenía una sonrisa leve, como quien ve que el guión empieza a invertirse. El adolescente del teléfono añadió en voz alta: «Ya hay más de 3000 personas viendo». El segundo oficial, que hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a ponerse nervioso. «Martínez, creo que deberíamos...». «Cállate», lo interrumpió el primero, intentando no mostrar que estaba perdiendo el control. Alejandro, sin alterar su postura, sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaqueta. Lo encendió y una luz roja comenzó a parpadear. «Grabadora oficial del FBI», anunció, dejando que todos lo escucharan. «Este audio se va a adjuntar directamente al informe interno, con copia a la Oficina de Asuntos Internos de su departamento». El peso de esa frase cayó como un martillo sobre Martínez. Por un instante, pareció que iba a responder con alguna excusa más, pero se quedó callado. Las gotas de sudor bajaban por sus sienes, no solo por el calor, sino por la certeza de que había cruzado una línea peligrosa. «Así que le pregunto por última vez», dijo Alejandro,
con la serenidad de quien sabe que tiene el control. ¿En base a qué me detuvo? La pregunta quedó flotando en el aire. Y ahora no era solo un joven latino contra un policía. Era un hombre con poder real, legal, y con miles de testigos virtuales, contra un uniforme que comenzaba a desmoronarse. Martínez respiró hondo, intentando encontrar una salida. Recibimos un reporte de un individuo con características similares al suyo, empezó a decir, pero Alejandro levantó la mano para detenerlo. ¿Características similares?, repitió, modulando cada palabra. ¿Se refiere al color de piel, al corte de cabello, a la ropa, o a todo junto? Alguien en la multitud soltó una carcajada nerviosa. Otro murmuró, «Lo tiene acorralado». El oficial intentó recomponerse. La descripción era vaga. Exactamente, vaga. Y con una descripción vaga usted decidió que yo encajaba. Primer error. Alejandro comenzó a enumerar, señalando con los dedos como si estuviera en una sala de juicio improvisada. Segundo error, no verificó información previa antes de detenerme. No preguntó si llevaba identificación antes de asumir que debía detenerme. Tercero, la forma en que me abordó fue intimidatoria, y no había indicio de amenaza real. La grabadora seguía parpadeando, registrando cada palabra. La tensión era tal que hasta el segundo oficial parecía querer retroceder físicamente, como si así pudiera alejarse del problema. Y cuarto, añadió Alejandro, clavando la mirada en Martínez. Usted olvidó que las leyes federales prohíben expresamente cualquier acción que pueda interpretarse como discriminación por perfil racial. Y eso, oficial, es exactamente lo que ha hecho. Los murmullos se convirtieron en un coro de comentarios. Algunos grababan, otros ya escribían en redes sociales. Perfil racial avala abuso de autoridad. En menos de un minuto, el incidente no solo estaba siendo presenciado por los presentes, estaba comenzando a viralizarse. Martínez apretó la mandíbula, pero no podía negar los hechos. Mire, no era mi intención. La intención no borra el daño, oficial, lo interrumpió Alejandro. Y menos cuando está respaldada por testigos y grabaciones. El segundo oficial dio un paso al frente, intentando mediar. Tal vez podamos resolver esto aquí mismo. Pero Alejandro ya tenía un plan, y no pensaba detenerse a mitad del camino. Lo que nadie sabía era que aún guardaba una pieza de evidencia que haría que todo se derrumbara de una vez. Alejandro miró a su alrededor, asegurándose de que cada cámara estuviera apuntando. Luego, con un movimiento calculado, sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo negro, del tamaño de un teléfono, pero sin pantalla visible. ¿Sabe qué es esto, oficial?, preguntó, levantándolo para que todos lo vieran. Martínez negó con la cabeza, aunque la tensión en su rostro revelaba que no le gustaba no saber. Es una cámara de alta definición con transmisión en tiempo real a la central del FBI, explicó Alejandro, y, curiosamente, empezó a grabar exactamente 2 minutos antes de que usted me interceptara. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. ¿Quiere decir que...? preguntó alguien. Exactamente, interrumpió Alejandro. Todo está grabado, desde el momento en que usted me vio, hasta cada palabra que me dijo, sin cortes, sin interpretaciones. Martínez palideció. Si lo que decía Alejandro era cierto, no solo enfrentaría un reclamo, sino una investigación formal con pruebas irrefutables. Esto es, intentó decir algo, pero Alejandro no lo dejó terminar. Esto es evidencia oficial, y por protocolo, ya está almacenada en un servidor seguro. Ni usted ni nadie de su departamento puede borrarla. El segundo oficial se llevó la mano a la frente. Era obvio que comprendía la magnitud del problema. La gente, ahora más entusiasmada, se agolpaba para captar mejor la imagen del dispositivo. Algunos gritaban, ¡enséñalo! ¡Y que lo suba ya! Alejandro sonrió apenas. No necesito subirlo ahora. En este momento, agentes federales ya tienen acceso a la grabación. Y si es necesario, también se entregará a los medios. Ese último golpe fue devastador. Martínez sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que al principio parecía una simple detención rutinaria, ahora se había convertido en un riesgo real para su carrera, su reputación y quizás su libertad. Así que, oficial, dijo Alejandro, dando un paso atrás para mirarlo de pies a cabeza. ¿Quiere rectificar aquí y ahora? ¿O prefiere que esta conversación continúe en un tribunal? Un silencio absoluto se apoderó de la calle.
Era el momento de quiebre, y todos sabían que el siguiente movimiento decidiría el desenlace. Alejandro dio un paso hacia el centro de la acera, posicionándose de manera que pudiera dirigirse no solo a Martínez, sino también a todos los que observaban, incluidas las miles de personas que seguían la transmisión en vivo. Su voz se volvió más profunda, más pausada, como si cada frase estuviera pensada para calar hondo. Hoy me detuvo a mí, oficial, pero todos sabemos que mañana podría ser cualquier otro joven, en cualquier otra calle, y no todos tienen una placa que los proteja. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Una mujer asintió con fuerza. Un hombre gritó, ¡exacto!, desde el fondo. Alejandro aprovechó ese impulso. Yo crecí en un barrio donde la policía pasaba más tiempo revisando mochilas que protegiendo a las familias, donde un corte de cabello, un acento o un color de piel eran suficientes para ser sospechoso. Y lo más grave es que ese patrón no cambió. Lo disfrazaron de protocolos y reportes, pero la raíz sigue siendo la misma: prejuicio. Martínez tragó saliva. Ahora no solo enfrentaba a un hombre con pruebas, enfrentaba un discurso que estaba siendo amplificado en tiempo real. Si un ciudadano común, sin recursos ni conexiones, se ve en mi lugar, continuó Alejandro, probablemente termina en una celda antes de poder explicar su versión. Y si eso pasa una vez, es un error. Pero si pasa todos los días, en todas las ciudades, eso tiene otro nombre: sistema roto. Los murmullos se convirtieron en aplausos tímidos que fueron creciendo. Incluso el segundo oficial parecía incómodo, como si comprendiera que, de alguna manera, también era parte de ese engranaje. Alejandro se acercó un poco más a Martínez. Si usted, que juró proteger la ley, no es capaz de reconocer un abuso cuando lo comete, entonces el problema no soy yo, oficial. El problema es el uniforme que lleva puesto y lo que representa cuando se usa mal. Las cámaras registraban cada gesto, cada palabra. Lo que empezó como una confrontación personal se había transformado en un alegato contra una estructura entera. Y la audiencia, física y virtual, ya no estaba viendo solo a un joven latino enfrentando a un policía. Estaba viendo a un ciudadano enfrentando al sistema. Martínez bajó la mirada. Sus gafas oscuras, que al inicio le daban un aire imponente, ahora parecían un escudo inútil para ocultar el temblor en su mandíbula. Respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas, pero todo lo que salió de su boca fue un susurro apenas audible. Me equivoqué. Alejandro lo miró fijo, asegurándose de que lo repitiera en voz alta. Perdón, ¿qué dijo, no oficial?, preguntó, amplificando la tensión del momento. Martínez levantó la cabeza, tragó saliva y, con la voz quebrada, lo dijo con más fuerza. Me equivoqué. Lo detuve sin causa. Un silencio reverente se apoderó de la calle. Por un segundo, solo se escuchó el zumbido lejano de un aire acondicionado y el tic-tic de la grabadora de Alejandro. Luego, la multitud reaccionó. Algunos aplaudieron, otros gritaron, «¡Así se hace!». El adolescente del teléfono sonrió como si acabara de presenciar el final de una película. El segundo oficial intentó suavizar el momento, acercándose a Alejandro. En nombre del departamento, le pedimos disculpas por... Pero Alejandro levantó una mano para detenerlo. No necesito disculpas privadas, oficial. Este momento empezó en público, y en público debe terminar. Alejandro se giró hacia la multitud, levantando la voz. ¿Escucharon todos? El oficial ha admitido que me detuvo sin causa. Esto no es solo mi victoria. Esto es una prueba de que incluso cuando parece imposible, se puede obligar a la autoridad a responder. Martínez parecía más pequeño que nunca, como si el peso del uniforme le hubiera doblado los hombros. Espero que esto le sirva de lección, añadió Alejandro bajando un poco el tono. No para temer a quienes tienen poder, sino para respetar a quienes se supone que debe proteger. Los aplausos se intensificaron. En ese instante, Alejandro no era solo un hombre con una placa. Era un símbolo, y todos, incluso quienes solo pasaban por ahí, sabían que estaban presenciando algo que quedaría en la memoria colectiva. Alejandro guardó la grabadora y el dispositivo de transmisión con movimientos pausados, como si sellara un capítulo que no debía olvidarse. La multitud aún lo rodeaba, algunos con sonrisas de admiración, otros con esa expresión de haber aprendido algo importante sin esperarlo. Martínez, todavía inmóvil, parecía buscar en el suelo una salida invisible.
Su compañero le dio una palmada en el hombro, como invitándolo a retirarse, pero Alejandro se adelantó un paso antes de que se movieran. «Oficial, le voy a dar un consejo que no aprenderá en la academia», dijo, con una voz serena pero firme. «El respeto que obtiene con un uniforme se pierde en segundos si lo usa para humillar». Martínez lo miró por primera vez sin arrogancia. «Entiendo», murmuró. Alejandro no sonrió, solo asintió levemente y luego se volvió hacia la gente. «No me importa que recuerden mi nombre. Lo importante es que recuerden que, incluso contra el abuso, la calma y la verdad son armas más poderosas que cualquier pistola». La señora que lo había defendido se acercó para darle un abrazo. Él lo aceptó, y durante un instante, todo el ruido alrededor pareció desvanecerse. «Gracias por demostrar que sí se puede», susurró ella. El adolescente que había transmitido en vivo se acercó emocionado. «Señor, su video ya tiene más de 50,000 personas viéndolo. Esto se está moviendo por todas partes». Alejandro sonrió apenas. «Entonces ya no es mi historia, es de todos». Dio unos pasos hacia la esquina, alejándose del grupo, pero antes de irse se giró una última vez. «Recuerden, no hace falta tener una placa para exigir respeto. Hace falta tener valor para no callarse». Y con esas palabras, se perdió entre la multitud. Pero el eco de su voz y la fuerza de lo ocurrido quedaban grabados no solo en teléfonos y cámaras, sino en la conciencia de cada testigo. Alejandro caminó por la avenida sin mirar atrás. El sol, que al principio parecía aplastarlo, ahora iluminaba su figura con un brillo que contrastaba con la tensión de minutos antes. Su teléfono vibró. Un mensaje de un colega del FBI confirmaba que el video ya estaba en poder de la Oficina de Asuntos Internos y que varios medios lo estaban solicitando. Sonrió, no por vanidad, sino porque sabía que aquello tendría consecuencias reales. Mientras tanto, a pocas cuadras, la multitud comenzaba a dispersarse. La señora que lo había abrazado relataba lo ocurrido a un grupo de desconocidos, mientras el adolescente mostraba orgulloso en su pantalla cómo los comentarios no dejaban de llegar. «Ejemplo de dignidad, así se enfrenta al abuso. Este video me devolvió la fe». Martínez y su compañero subieron a la patrulla en silencio. El motor arrancó, pero el ruido del vehículo no pudo tapar las frases que seguían flotando en el aire. Se equivocó, pidió disculpas. El sistema no siempre gana. Alejandro llegó a una pequeña cafetería en la esquina. Pidió un café negro y, mientras esperaba, sacó un cuaderno de notas. En la primera página escribió: «Hoy no fue solo mi victoria. Fue una grieta en un muro que parece indestructible, pero que, con cada acto de valor, se debilita un poco más». Miró por la ventana y vio pasar a un niño con una mochila demasiado grande para su espalda. Pensó en cuántos como él crecerían temiendo a la autoridad en lugar de confiar en ella. Cerró el cuaderno y decidió que ese no sería su último enfrentamiento contra la injusticia. Antes de irse, dejó un billete en la mesa y un mensaje escrito en una servilleta. «Si esta historia te tocó, compártela. Que llegue a quienes creen que no tienen voz, porque el silencio es el mejor aliado de la injusticia». La puerta se cerró tras él y la campanilla sonó como un pequeño aplauso. Afuera, el ruido de la ciudad retomaba su curso, pero en algún rincón de las redes sociales, el video seguía expandiéndose, encendiendo conversaciones, abriendo ojos y recordando que a veces la autoridad también debe rendir cuentas.